Cuando sientes que la vida no tiene sentido, no siempre es porque estés perdido. A veces es porque ya no te conformas con respuestas vacías. Hay momentos en los que todo sigue igual por fuera, pero por dentro algo se apaga. Las rutinas pesan, las palabras ya no alcanzan y el corazón se pregunta en silencio: ¿esto es todo? Y no es falta de fe, es hambre de verdad. Es el alma pidiendo una pausa, un sentido más profundo que no se compra, que no se presume, que se descubre despacio. Quizá hoy no necesitas entender la vida, solo sentarte con tu dolor sin huir. Porque a veces, justo ahí, cuando todo parece vacío, empieza algo nuevo a nacer, aunque todavía no tenga nombre. Hay días en los que despierto y todo parece estar en su lugar, pero por dentro algo no encaja. El mundo sigue girando, las noticias no se detienen, los mensajes llegan, las obligaciones llaman, y aún así siento un cansancio que no es del cuerpo, es un cansancio del alma. Vivimos en una época donde el ruido es constante, opiniones, expectativas, miedos colectivos. Nos enseñaron a correr, pero no a detenernos, a producir, pero no a sentir. A veces me descubro con ansiedad, sin saber por qué, como si algo estuviera mal y no lograra nombrarlo. Tal vez no es ansiedad, tal vez es miedo a no ser suficiente en un mundo que siempre exige más. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho, decía Séneca. Y yo lo siento así. Perdemos presencia, perdemos silencio, nos perdemos a nosotros. En medio de tanta información, la curiosidad se mezcla con el temor. Queremos respuestas rápidas, pero las preguntas profundas no funcionan así. Empiezo a sospechar que esta sensación de vacío no es un error, sino una señal, una pausa obligatoria. Quizá la vida no perdió sentido, quizá me está pidiendo que lo busque de otra manera. He notado que cuando el miedo aparece, mi primer impulso es huir, distraerme, llenarme de ruido, seguir adelante como si nada. Pero últimamente hago algo distinto. Me quedo con la incomodidad, con la pregunta, con ese silencio incómodo que nadie nos enseñó a habitar. Y en ese quedarme, algo cambia. Vivimos en una sociedad que teme al silencio, porque en el silencio nos encontramos, y encontrarse no siempre es cómodo. Ahí aparecen las dudas, las heridas, la ansiedad que escondimos bajo rutinas, pero también aparece algo más honesto. Como dijo Viktor Frankl, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. No se trata de tenerlo todo claro, sino de caminar con más conciencia, de aceptar que sentir miedo no nos hace débiles, nos hace humanos, que la curiosidad no es falta de rumbo, es deseo de profundidad. Hoy no tengo todas las respuestas, pero tengo algo mejor, la disposición de escucharme. Y tal vez eso, en estos tiempos inciertos, ya es un acto de valentía. Seguir no siempre es avanzar rápido. A veces, seguir es aprender a estar. Después de quedarme en silencio, empiezo a notar algo que antes pasaba desapercibido. Una grieta. No es una ruptura escandalosa,
es más bien una fisura silenciosa por donde se escapa lo que ya no soy. Me doy cuenta de que gran parte de mi angustia viene de intentar sostener una versión de mí que ya no encaja en este tiempo. La sociedad empuja a mostrarnos fuertes, exitosos, siempre disponibles, pero nadie habla del costo interno de esa actuación constante. El miedo ya no es solo personal, es colectivo. Miedo al futuro, a la inestabilidad, a no pertenecer. Y en medio de todo, me pregunto si este sinsentido no es en realidad una invitación. La herida es el lugar por donde entra la luz, escribió Rumi. Tal vez esta grieta no está aquí para destruirme, sino para dejar pasar algo nuevo. Empiezo a entender que perder el sentido no significa estar perdido, sino estar en transición. Y las transiciones duelen porque nos obligan a soltar certezas. No es cómodo, pero es honesto. Por primera vez dejo de pelear con la sensación y empiezo a escuchar lo que quiere enseñarme. Un sentido más pequeño, más real. No encontré el sentido de la vida de golpe, ni en una gran revelación. Lo encontré en cosas pequeñas, en respirar profundo cuando la ansiedad aprieta, en decir no puedo con todo sin culpa, en reconocer que no necesito tener prisa para estar avanzando. Nos vendieron la idea de que el sentido debe ser grandioso, visible, aprobado por otros. Pero quizá el verdadero sentido es mucho más sencillo y silencioso. En este mundo acelerado, elegir presencia es un acto casi revolucionario. Elegir cuidarme, escucharme, no compararme tanto. Me doy permiso de no saber, de explorar, de sentir curiosidad sin respuestas inmediatas. Como dijo Albert Camus, el sentido de la vida es aquello que nos impide morir. Y hoy, para mí, ese sentido es seguir aprendiendo a estar vivo de verdad. Tal vez la vida no perdió sentido. Tal vez está pidiéndome uno nuevo, más humano, más mío. Y aunque el camino siga incierto, ya no me siento vacío. Me siento en proceso. Y eso, por ahora, es suficiente. Hay un cansancio del que casi no se habla. No es solo físico ni mental. Es el cansancio de tener que sostenerlo todo. Las expectativas, las apariencias, la idea de que debo poder con más de lo que realmente puedo. En esta época, el agotamiento se volvió normal. Decimos, estoy cansado, como si fuera parte del saludo, pero por dentro, ese cansancio es una señal de alarma que muchas veces ignoramos. Me doy cuenta de que gran parte del sinsentido nace de vivir desconectado de mis propios límites. Confundimos fortaleza con resistencia infinita, cuando en realidad la fortaleza también es saber detenerse. Byung-Chul Han habla de la sociedad del cansancio, y lo entiendo cada vez más. No estamos oprimidos por alguien más, estamos agotados de empujarnos a nosotros mismos. Hoy empiezo a hacer algo distinto. Dejo de exigirme respuestas inmediatas. Me permito descansar sin sentir culpa. Descubro que el sentido no aparece cuando me esfuerzo, sino cuando me trato con más amabilidad. Vivir sin prisa no significa rendirse. Significa elegir un ritmo más honesto.
Me doy cuenta de que muchas de mis decisiones estaban impulsadas por el miedo a quedarme atrás de otros, atrás del tiempo, atrás de una versión ideal que nunca llega. Pero, ¿y si no hay nada que alcanzar? ¿Y si la vida no es una meta, sino una experiencia que se camina? En este punto del camino, empiezo a entender que la incertidumbre no es el enemigo, es el espacio donde algo nuevo puede surgir. Lao Tse decía, la naturaleza no se apresura, y aún así, todo se cumple. Tal vez yo tampoco necesito apresurarme tanto. Cuando suelto la prisa, el vacío cambia de forma. Ya no es un abismo, es un espacio donde puedo reconstruir sentido desde lo cotidiano, desde lo real. No tengo certezas absolutas, pero tengo algo más valioso: la calma de saber que no estoy fallando por no saber. Estoy aprendiendo. Llega un momento en el que me doy cuenta de algo incómodo. No todo en la vida está hecho para ser entendido. Pasé mucho tiempo intentando explicarme lo que sentía, buscando causas, razones, diagnósticos. Quería que el dolor tuviera lógica, que el vacío tuviera un nombre claro. Pero hay experiencias que no se resuelven pensando más, sino soltando un poco el control. Vivimos en una sociedad obsesionada con entenderlo todo, con tener respuestas inmediatas. Y cuando no las hay, aparece la angustia. Pero quizá este sinsentido no es una falla del sistema, sino una parte inevitable del camino humano. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia adelante, decía Kierkegaard. Empiezo a aceptar que no saber también es una forma de sabiduría, que puedo caminar sin mapas por un tiempo, que sentir confusión no significa retroceder, sino estar atravesando un umbral. Dejo de exigirme claridad absoluta, y en ese gesto algo se aligera. Tal vez avanzar no siempre es entender más, sino resistir menos. No despierto de pronto con entusiasmo ni con certezas renovadas. Despierto como siempre, con dudas, con noticias inquietantes, con ese eco interno que a veces pregunta ¿para qué? Pero ahora hay una diferencia sutil. Ya no interpreto esa pregunta como una amenaza. La escucho como una invitación. En estos tiempos de ansiedad constante, elegir seguir no es un acto automático, es una decisión diaria. No seguir por obligación ni por miedo, sino por presencia, porque incluso en medio del sinsentido hay pequeños gestos que me sostienen. Respirar hondo, caminar sin prisa, decir lo que siento, no aislarme tanto. El sentido no llegó como una respuesta final, llegó como una práctica, como un modo más honesto de habitar la vida. Quizá nunca vuelva a sentir que todo tiene sentido, y está bien. Como escribió Albert Einstein, la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir moviéndote. Y aquí estoy, no resuelto, no completo, pero vivo. Y por ahora, eso basta. Durante mucho tiempo, creí que esta sensación de vacío era solo mía, que algo estaba mal conmigo por sentirme así en medio de tanta gente, tanta conexión, tantas pantallas. Pero poco a poco empiezo a notar algo distinto.
No estoy solo en esta sensación, aunque casi nadie la diga en voz alta. Vivimos juntos, pero cada quien cargando su propia versión del miedo, de la ansiedad, del cansancio. La sociedad actual nos mantiene comunicados, pero no necesariamente acompañados. Nos mostramos fuertes, productivos, ocupados, mientras por dentro muchas veces estamos perdidos. Y reconocer eso no nos debilita, nos humaniza. Como decía Carl Jung, la soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino de no poder comunicar lo que es importante para uno. Al aceptar mi propia fragilidad, empiezo a mirar a otros con más compasión. Entiendo que cada persona que encuentro también está intentando sostener algo. Tal vez el sentido no está en dejar de sentirnos solos, sino en atrevernos a reconocer esta soledad compartida. En ese reconocimiento silencioso, algo se suaviza. Ya no camino contra el mundo, camino con él. Durante mucho tiempo, pensé que el propósito debía ser algo grande, visible, digno de ser contado. Algo que justificara mi existencia ante los demás. Pero hoy empiezo a entender que esa idea también me estaba agotando. En esta época, incluso el sentido parece tener que demostrarse, mostrarse, validarse. Y no todo lo valioso necesita aplausos. Quizá mi propósito, por ahora, es mucho más sencillo. Estar presente. No endurecerme, no perder la capacidad de sentir, cuidar lo que hago, cómo hablo, cómo trato a otros y a mí mismo. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, decía Nietzsche. Tal vez mi porqué no es un título ni una meta, sino una forma de estar. Cuando dejo de buscar un sentido espectacular, aparece uno más real. Un propósito silencioso que no se presume, pero se practica todos los días. Y aunque la vida siga siendo incierta, ya no se siente vacía. Se siente abierta, como un camino que no exige llegar rápido, solo caminar con honestidad. Después de todo este camino, no llego a una respuesta definitiva. Llego a algo más honesto. Entiendo que cuando sentí que la vida no tenía sentido, en realidad estaba siendo invitado a dejar de vivir en automático. El vacío no vino a destruirme, vino a detenerme, a mostrarme que estaba cansado, desconectado, empujándome más de lo que podía. Hoy sé que el sentido no aparece como una revelación repentina. Aparece cuando me permito sentir sin huir, cuando dejo de exigirme claridad absoluta, cuando acepto que vivir también es atravesar miedo, ansiedad, duda y curiosidad al mismo tiempo. No fallé por sentirme así. Respondí de forma humana a un mundo acelerado, exigente y saturado. Descubro que el sentido no se encuentra fuera, ni en grandes logros, ni en certezas perfectas. Se construye en lo cotidiano, en respirar consciente, en caminar más lento, en escucharme, en no endurecerme frente al dolor propio y ajeno. Como dijo Rainer Maria Rilke, vive las preguntas ahora. Tal vez la vida no perdió sentido, tal vez me estaba pidiendo uno nuevo, más humilde, más real, más mío. Y hoy, aunque no tenga todas las respuestas, elijo seguir. No por obligación, sino por presencia, no por miedo, sino por la posibilidad. Y eso
por ahora es suficiente. Si este video resonó contigo, si alguna frase tocó algo que no habías podido nombrar, te invito a quedarte. Suscribirte a Renace Contigo no es solo seguir un canal, es regalarte un espacio para pausar, para reflexionar, para no caminar solo en medio del ruido de este tiempo. Aquí hablamos de lo que casi no se dice, del cansancio, del miedo, de la ansiedad, pero también de la esperanza que nace despacio, del sentido que se construye día a día. Si estás en búsqueda, si estás cansado de respuestas vacías, este lugar es para ti. Suscríbete y caminemos juntos este proceso.